Hola, ¿cómo están? En esta ocasión también vamos a pagar la deuda con mis estudiantes y es a través de una hoja de cálculo, en este caso de LibreOffice Calc, que es como el análogo de Microsoft que a la hoja de cálculo de Microsoft llamada Excel. Entonces voy a abrirlo, entonces me voy acá, cierro de esta manera, me voy acá a trabajo y le digo que no habrá LibreOffice Writer sino LibreOffice Calc, que es una hoja de cálculo. También tiene LibreOffice Impress para presentaciones en diapositivas. Tiene LibreOffice Draw, me imagino que es para hacer dibujos artísticos. LibreOffice Math, esa tampoco la he explorado, debería explorarla también. Y LibreOffice Base, me imagino que es para trabajar ciencia de datos. Y LibreOffice en general. Entonces vamos al LibreOffice Calc y vamos a, aquí está la, la hoja de cálculo, y lo que vamos a tratar es de mostrar la integral bajo la curva x2 en 0,1, que da un tercio. Esa integral, o sea, esa área vale un tercio, entonces la vamos a representar geométricamente utilizando una hoja de cálculo. Entonces queremos siempre resaltar el hecho de que les debemos de decir hoja de cálculo y promover las hojas de cálculo que sean de código abierto y de acceso libre, y al menos no sean licenciadas, de tal manera que las investigaciones científicas y el trabajo empresarial se vea libre de pagar licencias. Esa es una de las metas de nuestro trabajo en ciencia libre. Entonces le vamos a crear unos datos. Esto es un trabajo como probabilístico y vamos a generar unos datos X y Y aleatorios. Entonces él tiene una función llamada aleatorio, aquí no lo entra. Dice que devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Aquí le podemos llamar a la función, y cuando lo pones así le das enter y él te da un número aleatorio en 0, 1. Y generamos, como nos decían en el video anterior, en el video que estuvimos viendo sobre la integral en 0, 1 de la función x2, es que toman 5000 números aleatorios. Entonces tomar bastantes. Entonces aquí bajamos y bajamos y lo dejamos que baje. Este lo hace, bueno, que entre más baja aumenta la velocidad, ya está en 150, dejamos que baje por ahí hasta 5000, para generar 5000 números aleatorios que se muevan en el intervalo cerrado 0, 1. Entonces aquí ya va en 300, siempre se demora. Aquí ya va en 500. Ya va en 700. Bueno, siempre tarda en llegar hasta 5000. También es ver eso de que, bueno, en Excel, la manera como acá, al menos en esta primera parte de aprendizaje, vemos de que bajar así es bastante lento. Hay que buscar como una forma más rápida de hacerlo, de pronto con un condicional o un análogo a ciclo para, o con una función para crear vectores. En Python se hace también bastante sencillo. También en el próximo video les haré esto mismo, pero en Python. Y seguiremos explorando y tratando de crecer para hacerlo no solamente en Python, a través de Cuadernos Júpiter, sino en Excel. Entonces aquí ya vamos en 1500 y queremos llegar a 5000, pero se demora muchísimo. Esta también es su experimentación. Tiene mucho sentido de que generar 5000 números aleatorios con, bueno, con este método, este primer método es como algo demorado. Ya vamos en 2000. Bueno, tengámosle un poquitico de paciencia para este aprendizaje,
de generar estos 1000, luego generamos otros 1000 para generar pares de números aleatorios que se muevan en 0, 1, y esos pares de números aleatorios se van a mover en un cuadrado, en el plano de ancho 0, 1 y de altura 0, 1, o de ancho 1 y de altura 1. Ese rectángulo lo vamos a llenar entonces con 5000 puntos aleatorios, y luego vamos a tomar también a generar puntos que estén bajo la curva x2 de manera aleatoria, y ver que cuántos se nos generan que estén por debajo de la curva de x2, y vamos a ver que siempre se nos genera la tercera parte. Cuando se generan 5000, de los 5000 que generes, la tercera parte de ellos va a estar sobre la curva x2. Eso va a ser muy interesante, un fenómeno muy interesante. Entonces es como también una tarea como de experimentación científica, de exploración científica, este trabajo de construcción, de determinación de números aleatorios. Llevamos en 3500, bueno, siempre se demora. Siempre se demora bastantico. Ya casi llega a 4000, ya van 3900, o sea que ya casi termina la cantidad de celdas para generar estos números aleatorios. Vamos a ver, 4200, siempre tarda y no hay como manera de aumentar la velocidad, al menos desde lo que conozco. Tengo que buscar otros métodos para con hojas de cálculo generar números aleatorios, el número que uno quiere. Que ya vamos en 4600, 4700, 4800, 4900, ya casi, 4960, 4985, 97 y 5000. Entonces así generamos 5000 números aleatorios que se mueven en 0, 1, y luego lo que hacemos es copiar esto para generar unos números. En realidad ya aquí generamos 5000 pares de puntos que se mueven en 0, 1. Eso los puede uno graficar y ver que efectivamente nos llenan un cuadrado. Entonces uno decir, bueno, esas dos que señalamos, vamos a insertar gráfico y le decimos, y él nos pregunta, bueno, ¿y qué tipo de gráfico quiere? Bueno, queremos uno de dispersión, una lluvia de puntos como esta. Entonces así le dices finalizar, y mira que te llena el cuadrado 0, 1. Entonces mire, con todos esos puntos llenó el cuadrado 0, 1. Quedaron poquitos huecos. Entonces, y ahora queremos cuantificar cuántos, si generamos 5000 puntos en el plano, cuántos quedan bajo la curva x2. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a intentar hacerlo, a ver si aprendemos a hacer en Excel o condicionales y demás. Entonces vamos a generar otros 5000 números. Entonces aquí vamos a cerrar el gráfico, este gráfico que tenemos hasta ahora. Vamos a ver cómo podemos devolverle el gráfico. Aquí subimos. Bueno, entonces aquí, eso. Entonces ya estas dos columnas que hemos generado en números aleatorios, generemos una nueva columna de puntos en 0, 1, una nueva columna X de puntos en 0, 1 que estén bajo la curva de x2. Entonces bueno, aquí para subirlo siempre se demora, entonces subámoslo con este y decimos, aquí vamos a generar entonces los que quedan bajo la curva x2. Entonces puntos X en 0, 1 aleatorios, en 0, 1, en 0, 1 aleatorio, bueno, pongámosle en el intervalo 0, 1, intervalo cerrado,
0,1, 0,1. Bueno, aquí nos control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Bueno, entonces aquí estos son los Y que teníamos y aquí los puntos que quedan bajo. Bueno, generemos los que están en X2, 5000 que queden. Bueno, de estos 5 de estos puntos, entonces copiamos esta celda, vamos a copiarla, vamos hasta el final de ella, vamos a ver aquí, aquí se nos mueve mucho, bueno, aquí, entonces señalamos hasta acá, hasta el final, bueno, desde el inicio hasta el final, entonces la señalamos toda, así, bueno, queremos que señalarla toda, vamos a ver, señalar toda la columna hasta los 5000, bueno, pues pongámosle aquí toda esta, así nos permite copiarla. Vamos a decirle clic de derecho, a ver, copiar, insertar columnas, vaciar, anchura de columna, ocultar, mostrar columnas, inmovilizar filas y columnas, dividir ventana, formato de celdas. Bueno, necesitamos, bueno, de pronto se me ocurre es poner a este, necesito 5000 que estén 5000 números aleatorios elevados al cuadrado. Entonces aquí podríamos, bueno, ya se me ocurre mejor como, bueno, pues esta columna sea el cuadrado de la que está en X. Entonces vamos a decirle acá en el nombre, es el cuadrado de X, el cuadrado de X. Esa columna que sea el cuadrado de la primera columna que llamamos X. ¿Y cómo hallamos? Pues efectivamente en la fórmula en esta celda es igual a de esta celda, de la celda A2, A2, la elevas al cuadrado, entonces acento circunflejo al cuadrado. Entonces ahora sí, él nos dice, bueno, pero dice que sin nombre. Vamos a ver qué será. A2. Pero es que ese A2 tiene que quedar en mayúscula. Bueno, vamos a ver si el mouse nos permite corregir aquí. Es en mayúscula para que entienda que es la celda. Bueno, no la admitió así. Entonces borras esta y le dices señala la celda A2 y luego le dices acento circunflejo al cuadrado. Y ahora sí, enter. Bueno, parece que no le gustó tampoco, porque nos dice que numeral nombre nos genera problemas y nos sigue generando este mensaje de error, como que no supiera a quién debía tomar este número aleatorio, que aquí el cuadrado de él, como hiciéramos para que él no lo admitiera. Vamos a ver aquí, pues vamos a ponerle esta por ella misma, a ver si de pronto así si nos lo admite. Ahora sí, es ella por ella misma, si no lo admitió, al cuadrado no quiso. Bueno, qué raro. Y ahora sí, copiamos toda la demás para que nos quede ella al cuadrado. Y aquí muy curioso porque el cuadrado de .71 nos da .5, es menor. Pues, y aquí volvemos a bajar hasta que nos lo haga los 5000 cuadrados aleatorios. 5000 cuadrados aleatorios para después decir que grafique esas dos columnas. Vamos a decirle que baja hasta 5000, aunque esta parte de la bajada de 5000 está muy lento. Creo que es que se lo podemos pedir. No, si me muevo para la derecha eso se vuelve un 8. No.
No vemos como una manera de bajar que sea más rápida. No, no hay como una manera porque lo hago con el teclado y tampoco con la flechita hacia abajo y tampoco baja más rápido. Hasta aquí entonces ya tenemos 600, 600 cuadrados para que nos trace la frontera. Y ya los que estén por debajo de los cuadrados, entonces de los 5000 que vamos a generar ahorita, eso nos van a servir para contar los puntos aleatorios, los 5000 puntos aleatorios de 5000, cuáles van a quedar por debajo de la curva de X2, y vamos a ver que cuando los contamos queda la tercera parte. Entonces vamos a ponerle aquí, ya va en 1600, bueno, 1200, todavía le falta, por Dios. Debo seguir buscando y creciendo en el uso de Excel o de hojas de cálculo en general para generar estos números aleatorios. Miremos a ver qué se demora. Sigue demorándose, ya van 1600, ahora sí van 1600. Ya van 2200, 2300. Ya casi llega a 2900. Ya va a llegar a los 3000. Ay, por Dios, eso debería tener una manera de bajar más rápido. 3000. Bueno, la razón también de generar tantos es que de manera aleatoria es como si usted dijera, bueno, una máquina que le pegara al cuadrado 0,1, bueno, 0,1 cruz 0,1, es decir, el cuadrado de ancho 0,1 por altura, bueno, de ancho 1 y de altura 1. Ese cuadrado usted le va a disparar como flechas o aleatorias que caigan en esa superficie. Y no dice, estamos generando 5000, y ya vimos que las 5000 cuando caen de manera aleatoria llenan todo el cuadrado. Ahora queremos de esas 5000 contar cuántas caerían debajo de la curva X2 para ver que efectivamente cuando lanzas 5000 tiros aleatorios, la tercera parte va a quedar sobre la curva de X2, lo que confirma el hecho de que entonces esa región, el área bajo la curva de la función X2, es un tercio del área total del cuadrado. Un tercio del área total del cuadrado. Aquí ya vamos en 4400. Ya casi. $4800. Aquí ya bajo eso, 4900 y 4967. Ya casi llegamos. Aquí ya casi llega. Aquí. Ahí ya tenemos los 5000 cuadrados de los primeros números aleatorios de la primera columna. Y ahora le decimos en esta otra que genere esta se vuelva. Le decimos sea igual a bueno, pues generar un número aleatorio
pues bueno, o coger de los de Y, tomar de los de Y, entonces ponemos una condición, si, le ponemos aquí si, conjunto, error, vamos a ponerle aquí si nos pide, bueno, qué condición quieres poner, y ponemos si este es menor que entonces si bueno, pues que este sea vamos a ver cómo ponemos prueba, valor, entonces valor, de lo contrario, así, entonces nos muestra la estructura, si, prueba, entonces punto y coma, valor, entonces punto y coma, valor, de lo contrario. Entonces vamos a ver cómo utilizamos esta forma, y es si, ¿qué es lo que tenemos que hacer de prueba? Pues que compare si la que está aquí, la segunda columna, es menor que el cuadrado. Entonces decimos que si esta es menor o igual que esta, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces este sería, en el caso de que sea menor o igual, pues como que esta celda se vuelva ese valor en el caso de que sea igual. Entonces, ¿qué valor sería? Pues entonces si B5 B de 5000 es menor o igual que C de 5000, entonces a ver cómo le ponemos aquí. En el caso de que eso sea así, ¿qué hace? Pues entonces esta celda el valor que vamos a poner ahí es el de esa misma celda, entonces va a ser este valor, B de 5000. Y si no, y de lo contrario, y después le ponemos de lo contrario, entonces si es mayor, entonces ponga 0. Entonces de lo contrario ponga 0. Entonces le ponemos así un 0 aquí. Creo que de esa manera él entiende. Entonces volvemos a ver si esta es menor o igual que esta, esa es la prueba. Entonces el valor que vas a poner en la celda es este. Y si no, pues ponga 0. Entonces vamos a ver si no lo entiende. Y en este caso efectivamente lo hizo, porque este es el cuadrado y esta no es menor. Entonces aquí pone un 0. Y vamos a correr esa función para todas las de arriba. Entonces, y miremos a ver si va a funcionar. Entonces miren que efectivamente nos parece funcionar, porque esta sí es menor que el cuadrado. Entonces esa no funciona bien en este caso. Vamos a ver si el contar si nos queda bien, aunque yo creo que debería ser en cuanto a x, porque esta que está aquí, la tercera columna, es el cuadrado pero de x. Entonces queremos de los de x cuántos quedan bajo la curva del cuadrado de él. Entonces debería ponerle mejor vamos a cambiar la condición, le decimos no, menor o igual que no sé, no B sino A. Entonces aquí pone esa A, la que sea todo con respecto a A, porque queremos comparar es con respecto a A. Pues ahora sí, enter, y volvemos a copiar para todas. Entonces esta se va para arriba y miramos a ver cuánto nos da. Vamos a ver si funciona. Bueno, queremos que suba también rápido, uno quisiera, pero bueno, siempre se demora un ratico. Entonces así ya tenemos que estamos viendo, estamos calculando, viendo cuándo de los 5000 aleatorios que hemos creado en x, cuántos quedan bajo el cuadrado del mismo x, cuánto queda bajo el cuadrado del mismo x, cuánto queda bajo el cuadrado del mismo x. Y vamos a ver qué esperamos que nos dé la tercera parte. Entonces
Vamos a ver, ya va, bueno, se demora bastante. Subamos aquí. Vea, sí, si lo vas bien lejos, así sí baja una, sí sube una velocidad bien bacana. Ahora sí, que en el otro para bajarla no quiso hacerlo. Así debería ser para bajar, pero para subir, bueno. Es como que hubiera que la velocidad depende de la lejanía con la que te muevas. Aquí ya terminó. Entonces esta celda se llama, los que son menores que están, los que están por debajo del x al cuadrado. Los que están por debajo de x al cuadrado. X a la 2. Bueno, entonces aquí corremos un poquitico y vamos a ver, todos nos los volvió 0, no sé por qué, y es porque este está por debajo del cuadrado. Bueno, es que en realidad eso siempre va a pasar. Sí, eso siempre va a pasar porque el cuadrado del número en 0,1 siempre está por debajo de 0,1. Entonces la fórmula la tenemos que corregir. La fórmula original, la que generó todo, la tenemos que corregir, porque siempre pasa en matemáticas que de un número que está en 0,1 su cuadrado siempre va a ser menor. Su cuadrado siempre es menor que él. Entonces aquí tenemos que corregir como estaba, y es que corregimos de los nuevos 5000 cuántos caen, de los 5000 nuevos aleatorios, o sea los B, cuántos están por debajo del cuadrado de X. Y si efectivamente eso pasa, entonces ponga aquí a B, como estaba antes. Entonces ahora sí, cambiamos a esta. Bueno, debía haber señalado toda para poder que no me asumiera todos los cambios. Bueno, vamos a ponerle aquí. Y entonces así también repasamos el hecho de que es que lo que pasa en 0,1 es que todo número en 0,1 siempre pierde, siempre le gana a su cuadrado, siempre le gana a su cuadrado. Todo número en 0,1 siempre le gana a su cuadrado. Todo número en 0,1 siempre le gana a su cuadrado. Aquí termina. Y ahora sí nos quedó más poquiticos. Entonces ahora sí contamos cuántos no son 0. Entonces en esta columna y vamos a ver que es un tercio de los 5000. Entonces lo que vamos a hacer es contar. Entonces, bueno, pues de esta celda le pedimos que cuente. Entonces vamos a decirle insertar, vaciar, ocultar, movilizar, dividir, formato de celdas. Vamos a ver si él nos puede decir, si él nos puede contar desde acá. Bueno, efectos tipográficos, bordes, fondos, tipografía asiática. Bueno, vamos a ver si de este le podemos decir cuántos no son 0. Entonces, combinar celdas, clonar formato, limpiar formato. Vamos a contar de estas, que hay 5000 componentes, cuáles no son 0, cuáles son diferentes de 0. Entonces vamos a, creo que es para contar, necesitamos herramientas. Nos vamos a compartir libro, marcos, censurar, solver, formularios, necesitamos contar datos. Vamos a ver si aquí nos orden ascendente para los datos, organizarlos, calcular, recalcular, recálculo incondicional, fórmula, validez, formulario de ingresos, operadores múltiples, textos a columnas, consolidar, grupo, esquema, estadísticas. Bueno, no nos aparece datos. Vamos a ver dónde estará contar. ¿Dónde es que está contar? En las hojas de cálculo. Cambiar entre referencias, cambiar nombre, estilos, formato, en contar en las hojas de cálculo.
también es una desventaja que una toda tenga que estar buscando el icono adecuado, porque usted no está acostumbrado a él, entonces demora mucho en buscarlo. Vamos a ver qué pudiéramos hacer. De estos, ¿cuántos son diferentes de 0? ¿Cuántos? Vamos a ver si señalándolos él nos puede decir cuántos son diferentes de 0. Cuando yo señalo, vamos a ver el de acá, clic derecho, pegado especial, lista de selección, insertar, eliminar, vaciar, combinar celdas, estilos, insertar comentario, mini gráficos, formato de celdas. O que me vaya a contar cuántos hay, alineación, bordes, tipografía, fondo, protección de celda, efectos, fondo, miremos a ver cuántos quedaron. Esperamos que nos dé un tercio. Miremos aquí en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos? En esos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuántos son los nulos? 2, 4, 5, la mitad. Bueno, pero es que necesitamos que entre todo ver qué es el 0,5 y ahí es la importancia de no tomar muestras pequeñas, sino grandes para ver cuántos son diferentes de 0 ahí. Creo que era contar palabras, era el que pueda contar, herramientas, estilos, insertar, cuadro de texto, fecha, campo, cabeceras, control de formulario, formato, el que cuenta palabras, contar, cómo buscamos contar. Yo creo que es clic derecho, vaciar, combinar celdas, clonar, estilos, insertar comentario. No nos muestra lo que necesitamos para contar. Ay Dios, ¿cómo hiciéramos? Bueno, pero podemos graficar y ver que efectivamente queda bajo X2, entonces verlo gráficamente. Entonces podemos decirle, bueno, pues trace todos los puntos de estas dos columnas, vamos a graficarlas. Entonces señalamos esta, Shift, flecha a la derecha, y le decimos que insertar gráfico, y nos vamos a diagrama de dispersión y le decimos siguiente, bueno, sí, finalizar. Y bueno, nos quedó en este caso, parece un triangulito del cuadrado 0,1, quedó una parte. En realidad yo esperaba que quedara como X2, pero no nos quedó curveadito, parece un triángulo completico, pareciera como si la mitad de los puntos aleatorios cubrieran el cuadrado 0,1, o sea el 50%. El 50%. Necesitamos es cuáles quedan sobre X2. Miremos a ver. ¿Cuáles quedan sobre el cuadrado? Debajo del cuadrado de. Vamos a ver, aquí nos quedó, fue la mitad. Bueno, no nos ha funcionado hasta ahora. Insertar tabla de datos, cuadrícula. Miremos a ver por aquí. Este nos quedó, fue la mitad y no es lo que esperábamos. Control Z, Control Z, Control Z. Bueno,
y aquí lo movemos un poquitico el gráfico hacia la derecha. Bueno, miremos a ver si podemos reubicarlo. Por acá. Bueno, entonces nos quedó como en la mitad y nos esperamos ahí. Vamos a ver cuántos quedó. Es que pareciera, ahí nos muestra como si fuera el 50% y esperamos es no el 50 sino el 33% de los puntos y que se vea la curva X2, no que quedara el 50%. Aquí de estos otros 10, 2, 4, 5, de 2, 4, 6, 8, 10. Que quedaron muchos, pareciera el 50% de los nuevos. ¿Cuántos quedaron sobre X2? Es que yo creo que cuántos tendría que hacerlo por pares. Hay que mejorar todavía la cosa. Por lo menos hasta aquí manejamos condicionales, pero falta ponerle más de la lluvia de puntos en 0,1. Deberíamos esa condición revisarla. Miremos por acá. Revisarla porque queremos es de la lluvia de puntos en 0,1. Aquí revisar esa condición y decir pues de los que están en de los de la lluvia de punta en 0,1, cuáles parejas tienen segunda componente que está debajo de X2, de las parejas de puntos, que tenemos en las dos columnas de XY, cuáles tienen la segunda componente menor que bajo X2, bajo X a la 2. Entonces tendríamos que poner quiénes están bajo quiénes están bajo X2, quiénes de las segundas, de las Y segundas aleatorias del conjunto de puntos es que debería graficar quiénes de los pares de puntos. Yo creo que mejor hacerlo en Python porque me queda más fácil para describir. Entonces vamos a hacerlo aquí en Python y diríamos, bueno, entonces la integral de 0,1, la integral de X2 bajo 0,1. Entonces nos vamos aquí a Visual Studio Code y ya le decimos abrir carpeta y le decimos documentos y nos vamos a docencia, cálculo. Estamos en clases y se va para integración, y en integración estamos en la integral definida, y en la integral definida generamos un cuadernito. Bueno, en realidad lo abrimos el de cálculo, en realidad docencia, cálculo, y nos vamos con el explorador efectivamente a integración lo desplegamos y nos vamos a integral definida, lo desplegamos y creamos un nuevo cuaderno para la integral de X2 en 0,1. Lo llamamos así, la integral de X2 en 0,1 en 0,1, lo ponemos así, en 0,1 punto IPYNB, enter.
Entonces creamos ese cuaderno y le decimos, bueno, pues creamos unas parejas de puntos. Entonces lo primero es que creamos unas parejas de puntos, generamos un plan. Entonces pues el plan será primero genere una pareja de puntos aleatorios, 5000 puntos aleatorios. Entonces primero genere 5000 pares de puntos aleatorios, genere 5000 puntos, 5000 puntos en el cuadrado. Eso lo ponemos en lenguaje LaTeX. 01 cruz 01 cruz 01, o sea, el producto cartesiano de esos puntos consigo mismo. Les genera esos. Después de esos puntos selecciona los que tengan segunda coordenada menor al cuadrado. Entonces seleccione de estos puntos cuáles tienen segunda coordenada, cuáles tienen segunda coordenada menor, o que están por debajo, menor a, vámonos solamente en menor al cuadrado de la primera, al cuadrado de la primera. ¿Cuáles tienen? Lo selecciona. Entonces vamos a, y luego ya después de que lo selecciona, hallamos la proporción entre esos. Entonces la tercera es hallar la razón entre estos números, entre los que cumplen la condición 2 y 5000. Los que cumplen la condición 2 y 5000, la razón entre eso. Y eso nos debe dar un tercio. Entonces eso es lo que buscamos. Entonces nos vamos a una línea de código para la primera parte del plan, generar 5000 números. Entonces le decimos import numpy as np, shift enter. Nos dice, bueno, es el virtual environment, utilizamos ese, y él nos trajo al NumPy. Después de que NumPy le decimos, bueno, pues 5000 puntos en el plano. Bueno, puntos en un cuadrado, le ponemos 5000 puntos en cuadrado, puntos en el cuadrado, puntos 5000 en el cuadrado, puntos 5000 en el cuadrado, igual a cómo se generan con np.random y punto uniform, y le dices en qué rango. Entonces le dices que va a ser el intervalo 0,1 y la forma bueno, pues la forma, dices la forma de ellos, esa forma que busquemos en la documentación de la función uniform. Entonces aquí le ponemos numpy.random.uniform. Entonces aquí le ponemos que es el pone low height, en qué intervalo, low height, y el tamaño de la muestra. Bueno, también deberíamos poderle pedir que lo que queremos son pares ordenados, un conjunto de pares ordenados. Vamos a ver si podemos decirle eso acá. Aquí 1000 puntos en menos 1, 0. Aquí son 1000 puntos, o sea que el tercero es el número de puntos que quiero. Entonces yo aquí le digo, dame
5000, entonces así me genera 5000, pero como necesito es pares, entonces una forma de hacerlo que nos genere el vector de pares. El vector de pares sería un vector de pares. Se me ocurre hacerlo como en una lista de pares ordenados. Entonces una lista de Python, entonces le ponemos lista de Python, entonces delimitamos entre corchetes, y lista de pares ordenados, entonces una lista de pares ordenados, aquí le delimitamos entre paréntesis. Entonces esos pares ordenados, ¿qué componentes tienen? Esta primera componente, control C, números aleatorios en 0,1, 5000 números, coma, control V, y aquí control V. Entonces así ya tenemos 5000 números aleatorios en 0,1, 5000 pares de números aleatorios en 0,1, y esto lo convertimos mejor en un vector. Entonces pongámosle bueno, de pronto decirles es como decirlo bueno, hagámoslo así, a ver qué tal, a ver si no lo genera. Digámoslo así, muéstreme esos puntos, y él me muestra, bueno, entonces en realidad me muestra que generó unos arrays, unos pares de arrays, y me mostró aquí 1, 2, 3, 5000 números, 5000 pares. Bueno, yo creo que más bien le debo decir es genere A, B pares ordenados donde A y B, entonces aquí le ponemos for para A y B en dónde, en el conjunto de 5000 números aleatorios. 5000, a ver cómo hiciéramos para que él tomara, haga pares ordenados, una lista de pares ordenados. Es una lista de Python por comprensión, una lista de puntos del plano, con A y B moviéndose, control V, en este arreglo de 5000 números. Bueno, aquí le ponemos en paréntesis ¿cómo creo yo eso en una matriz de pares ordenados? Yo creo que es que con uniforme no me está gustando. Yo creo que en esta mejor le voy a hacer es con np.random.randn, y creo que ya si le decimos pares ordenados nos lo va a ensayar en 0,1, y le digo que sean matrices, le digo el orden, el arreglo sea de 2, bueno, de 5000 por 2 columnas. Entonces le digo el orden de la matriz. Creo que ahora sí ya no lo hace. Type error, np.random.run, creo que 5000 por 2, creo que se pone de esta manera, 5000 por 2, y dice que no puede interpretar como un entero. La tupla no se puede interpretar como un entero. Vamos a ver una matriz, creo que es form shape, creo que es shape de forma, creo que es así, y nos dice que no tiene argumento shape. Run no espera un
un keyword argument. Un keyword argument es inesperado, el keyword argument shapes. Bueno, entonces pongámosle size, a ver, de tamaño. Tampoco dice que keyword argument tampoco es adecuado. Entonces keyword argument tampoco. Vamos a ponerle aquí 5000 por 2, así mejor así. Y ahora sí. Ese es porque no se escribe en tupla, sino el orden de la matriz. Miren que me quedó 5000 pares ordenados, una matriz de 5000 por 2. Entonces, este es lo bueno de RAN N, es que genera números aleatorios, pero en la matriz, un arreglo matricial que tú quieres. Y con ese arreglo matricial, ahora sí seleccionemos cuáles puntos tiene segunda coordenada menor que el cuadrado de la primera. Entonces, seleccionemos, bueno, pues vamos a ponerle aquí cómo seleccionamos con Python. Bueno, pues pues lo que queremos es que genere una nueva matriz. Entonces selección de puntos. Esa selección de puntos, ¿cómo lo va a generar? Pues coge va a generar una matriz leyendo todas las componentes de la otra. Entonces va a coger de estos puntos, desde de puntos, vamos a coger vamos a generar una lista de esos pares, de esos puntos. Va a tomar las filas cuya segunda componente sea menor que el cuadrado de la primera. Va a tomar las filas cuya segunda componente sea menor que la primera, o que las cuente. Entonces podemos decir con un ciclo para que simplemente las cuente. Entonces for i in rank de 5000 pues genere pues vaya por las filas y vaya a puntos y revise si la segunda componente. Entonces si inicializamos un contador, entonces aquí ponemos un contador, lo ponemos en 0 inicialmente, y 1, 2, 3, 4 la indentación del ciclo para, y le decimos que si de esa matriz puntos la componente iésima y de la iésima fila la segunda componente, entonces si esa componente, la segunda, es menor que el cuadrado de la primera, ¿cierto? Menor que el cuadrado de la primera, entonces puntos, entonces aquí le pongo de la iésima menor que, si la segunda es menor, la segunda componente es menor que el cuadrado de la primera, entonces aquí la primera es la indexada con el 0, la segunda es la indexada con el 1. Así le está diciendo que si la componente de la segunda columna está por debajo de la componente de la primera, del cuadrado, entonces aquí le ponemos el cuadrado de la primera, entonces aumenta el contador. Diga que contador más igual 1, entonces que le vamos a aumentar en 1 al contador, y hagámosle así. Entonces ahora sí, al final de que termine todo eso, dígame cuánto le dio contador. Entonces un contador me muestra el cociente entre contador y 5000, que esperamos de que sea 0.3, y él me dice
.71. Aquí fueron muchas veces las que el que daba el cuadrado. Entonces, en realidad nos quedó .71 y esperábamos .3. Menor, estrictamente menor que el cuadrado de la primera. Que el segundo sea de los puntos dice que el 70%. Lo que nos está diciendo es como que el 70% de los puntos cumple que la segunda componente es menor que el cuadrado de la primera. ¿Y cuántas veces está que el 70% de los puntos la segunda componente está por debajo del cuadrado de la primera? Habría que seguir mirando de qué más, porque no nos da el resultado que esperábamos. ¿Cuántos puntos de esos pares ordenados están por debajo de la función x2 del cuadrado de la primera? De la primera, la segunda, ¿cuántos están por debajo? Dice que el 70%. Bueno, miremos a ver. Aquí le pusimos con n, pongámosle aquí un n igual a 10.000, pongámosle aquí ya con 10.000. Entonces aquí en Python podemos ponerle 10.000 y aquí le ponemos que todo queda en términos de n para generar muchos y ir variando el n. Entonces aquí le damos, no, genere mejor una matriz de puntos en el cuadrado, pero en este caso 10.000 puntos en el cuadrado, y aquí hagamos esta proporción y ya me queda .71. Los que cumplen esta condición, pongámosle menor o igual, entonces dice que sigue siendo 71. Bueno, y si le ponemos que la segunda de todos los puntos del plano que disparamos, ¿cuántos están bajo la curva de x2? ¿Cuántos están bajo el cuadrado de la primera componente? Puntos aleatorios en el cuadrado. Bueno, pongámosle puntos en el cuadrado. Puntos en el cuadrado. Aquí puntos en el cuadrado, quitamos el 5.000. Vamos a ver aquí. Vamos aquí a poner puntos en el cuadrado. Puntos en el cuadrado. Y aquí, miremos a ver, sigue siendo un 72%. Si n lo ponemos ya en 100.000, sigue siendo un 72%. Aquí tenemos un problema con la proporción, porque nos da 71%, a pesar de que lo aumentamos a 100.000. Y pongámosle aquí esto con respecto al 1 menos, para darle la probabilidad complementaria, nos da un 28%, es el complemento. Esperábamos un tercio, o sea que todo no nos está dando como esperamos en nuestra hipótesis. 28, pero vemos también la fortaleza de RANN para crear arreglos matriciales de números diciéndole el orden de la matriz que quieres, y ya te llena una matriz con números aleatorios que distribuyan uniforme en 0,1. Bueno, aquí nos los puso en 0,1. Es que aquí nos los puso en 0,1 porque mira que nos generó 1.98. RANN nos
está generando números negativos. Sí, es que RAN-N, RAN-N es la normal y que tiene que ser RAN, sí, ahora sí. Es así en RAN, no RAN-N, porque eso distribuyen normal, ahora sí. Entonces, efectivamente ya nos muestra que los que están por debajo son la tercera parte. Sí. Y todo porque la función que estamos utilizando es RAN, y estamos utilizando ahorita era RAN-N, que nos genera son datos aleatorios que distribuyen normal. Hasta ahora sí ya comprobamos con Python que efectivamente de la lluvia de puntos que golpean el intervalo 0,1, la tercera parte queda bajo x2. Entonces uno podría graficar esos puntos, señalarlos, decir, bueno, dígame cuál es el que cumple la condición y tomarlo, como guardarlo. Vamos a ver cómo generar una matriz con ellos, con ese par de puntos. Bueno, habría que, para graficarlos, la selección que hizo para poder verlo gráficamente, me parece muy importante hacerlo. Pero bueno, se los devuelvo para el otro video, mostrarles cómo lo podemos graficar utilizando Matplotlib. Muchas gracias.